Ahora sí. Chiquillos, el día de hoy vamos a continuar con la materia que estuvimos viendo la semana pasada de campo eléctrico, de fuerzas eléctricas, cuando vimos la ley de Coulomb, cuando ya vimos esta interacción eléctrica entre dos elementos cargados. Y lo que vamos a hacer hoy día, me dicen si se escucha mejor ahora, chiquillos, si se escucha bien. Estoy moviendo aquí el... Ahora sí, ya, ahí sí. Ya. Tíos, el día de hoy vamos a continuar con la materia que estuvimos viendo la semana pasada de fuerza eléctrica. Ya definimos la semana pasada lo que era la fuerza eléctrica, esta interacción que existe entre dos cargas eléctricas que se encuentran separadas a una cierta distancia. Y vamos ahora a analizar, chiquillos, otro concepto que está directamente relacionado con esta fuerza eléctrica, que corresponde al concepto de campo eléctrico. Por eso denominamos esta parte como la segunda parte de la fuerza de ley de Coulomb, puesto que esto también tiene directa relación con lo que es la materia de la clase pasada. Así que el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, va a ser definir el concepto de campo eléctrico y las características que hay con relación al fenómeno eléctrico. Es decir, vamos a ver qué características tiene este campo eléctrico que nos permite relacionarlo con el fenómeno eléctrico que ya estuvimos observando en la clase anterior. Y vamos a ver cómo podemos relacionar entonces esta fuerza y este campo eléctrico y aplicar esta relación de fuerza y campo eléctrico en la resolución de distintos ejercicios. Así que vamos a definir un concepto nuevo que tiene directa relación con el que ya vimos de fuerza eléctrica en la clase pasada. Así que, sin más que decir, chicos, comenzamos el día de hoy con este concepto de campo eléctrico. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a definir el concepto de campo eléctrico. Vamos a ver cómo asociamos este concepto de campo eléctrico a la interacción de algún elemento cargado. Pero lo importante, chiquillos, es que primero vamos a definir lo que es el campo. Vamos a definir físicamente qué nos referimos con el concepto de campo, a una región, a algo particular dentro del espacio que vamos a definir como un campo. Entonces, inicialmente, chiquillos, vamos a definir este concepto de campo como a la interacción alrededor de algún elemento capaz de generar fuerzas de atracción o repulsión. Por ejemplo, chiquillos, si vemos la imagen que está ahí, esa carga positiva puede generar un campo, una región alrededor, que va a poder interactuar con las otras cargas que estén en su alrededor. Es como si, chiquillos, colocáramos una vela o hiciéramos una fogata, la colocáramos en el lugar, y el calor que emite esta fogata se va a empezar a generar efectos en las cosas que estén a su alrededor. Por ejemplo, va a empezar a calentar los objetos que estén cerca y va a calentar menos a los que estén más lejos. El campo es esto mismo. Es decir, es la interacción que va a haber alrededor de un elemento cargado que va a poder atraer o repeler cargas que estén a su alrededor. Es decir, tenemos una carga eléctrica y alrededor de ella vamos a generar un campo, una región alrededor de donde está esta carga, que va a poder interactuar con cualquier elemento que esté alrededor de esta carga. Es decir, el campo nos va a permitir entender cómo reacciona el espacio alrededor de una carga eléctrica, ya sea acercándose cargas eléctricas a él o alejándose. Dicho de otro modo, chiquillos, si tuviéramos ahí esta carga eléctrica, todo lo que pase alrededor de ella, sería un campo, sería una región a su alrededor que va a ir generando interacción eléctrica. Entonces, vamos a decir, chiquillos, que el campo corresponde a lo que genera una carga eléctrica a su alrededor y que va a poder interactuar este campo con algún otro elemento que se acerque o esté más cerca de este punto. Entonces, la imagen que está ahí, chiquillos, nos va a permitir entender lo que es el campo. Es decir, esta carga al medio genera una región que estoy marcando ahí, que va a ir interactuando con todos los elementos que estén a su alrededor, pudiendo atraerlos o repelerlos dependiendo de las cargas que estén ahí en presencia. Ahí sí, se me había borrado. Entonces, respecto a esta carga, chiquillos, vamos a ir generando regiones a su alrededor, que va a ser un campo, una región alrededor, que va a poder interactuar de alguna manera. Si colocamos una pequeña carga
podemos colocar una pequeña carga eléctrica positiva, la cual vamos a llamar carga de prueba. Esta modifica el espacio a su alrededor, ya que va a ejercer una fuerza eléctrica debido a otra carga. ¿Qué quiere decir esto? Observen acá. Supongamos, chiquillos, que colocamos una carga eléctrica muy pequeña, al alrededor, ponemos una carga eléctrica y la colocamos ahí. Tenemos una carga eléctrica positiva, que va a ser nuestra carga de prueba. Esta carga de prueba va a poder generar interacciones con cargas eléctricas que estén a su alrededor. Es decir, vamos a ir generando fuerza eléctrica con lo que esté al alrededor de las cargas que están presentes. Es decir, vamos a ir generando una región alrededor. Tenemos esta carga positiva de prueba, y si la colocamos, todo el espacio alrededor va a empezar a interactuar con ella, porque vamos a tener cercanas o no tan cercanas a ella, cargas positivas, cargas negativas, que van a ir atrayéndose o se van a ir repeliendo entre sí. Entonces, ya que ejercen fuerzas eléctricas con las otras cargas, esta carga de prueba va a permitirnos decir qué ocurre en ese lugar. Si colocamos la carga de prueba y empieza a haber interacción eléctrica entre las cargas alrededor, nos podemos señalar que esta carga de prueba generó un campo, porque generó algo, modificó el espacio para que se empezara a generar reacciones eléctricas entre ellas. Porque el espacio está en equilibrio, es decir, todas las cargas están en equilibrio con las otras, o sea, todo está en el equilibrio, todo está neutro, por así decirlo. Si agregamos una carga de prueba positiva al espacio, vamos a generar una región, vamos a generar algo que perturbe el espacio, va a generar un campo, esto va a generar una región ahí, una región que va a ir perturbando a las cargas eléctricas alrededor y va a empezar a generar efectos eléctricos, es decir, que se atraigan cargas hacia la carga de prueba o se repelan cargas que son cargas del mismo signo. Pero debemos siempre tener en cuenta, chiquillos, que esta carga de prueba siempre es positiva y siempre va a ser tan pequeña que en algún momento puede que incluso no la tomemos en cuenta. Así que la carga de prueba es una carga que le colocamos al espacio, que lo va a modificar haciendo que empiecen a ejercerse fuerzas eléctricas con otras cargas alrededor de ella. Es decir, la colocación de una carga de prueba va a generar un campo eléctrico en algún lugar. Muy bien, continuamos. A esta región, chiquillos, alrededor de la carga de prueba, como acabamos de decir, la vamos a llamar campo eléctrico. Y podemos determinar con ella lo siguiente. La carga de prueba va a generar un campo eléctrico, va a generar una región que va a empezar a interactuar eléctricamente con otras cargas. Y esta región, cuán intenso sea el campo, o sea, cuánto va a modificar el espacio a nuestro alrededor, va a quedar determinado por una fórmula muy parecida a la que ya trabajamos la semana pasada de fuerza eléctrica, donde la K, ya sabemos que es la constante de Coulomb, que era este 9 por 10 elevado a 9 que ya estábamos trabajando. La Q va a ser la carga eléctrica a la cual se le genera el campo, es decir, la carga eléctrica alrededor de la que teníamos, alrededor de la carga de prueba. Es decir, podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer un dibujito. Si colocamos aquí, vamos a ir viéndolo juntos. Ahí está. Supongamos nuevamente que tenemos esta carga de prueba aquí, y va a empezar a generar un campo, un campo alrededor de del espacio que lo rodea. Esta carga, que está aquí, cualquier carga, que es la carga Q va a ser nuestra carga Q, va a generar el campo, porque va a generar una interacción entre la carga de prueba y la carga negativa. ¿Por qué no tomamos en cuenta esta? Porque es tan pequeña que su valor no nos importa. Y eso lo dividimos por la distancia entre la carga y el punto donde calculamos el campo. El punto donde vamos a calcular el campo es el punto donde debería ir la carga de prueba. Es decir, nosotros asumimos que la carga de prueba no está y decimos que desde aquí a la carga se genera un campo eléctrico a cierta distancia de este punto P, que es el punto de prueba, el punto donde si colocamos una carga de prueba, estas cargas van a empezar a reaccionar. Entonces, suponiendo esto,
suponiendo esto, si nosotros aumentamos la distancia de la carga al punto de prueba, el campo es menor. ¿Por qué? Porque si las cargas están más separadas de entre sí, la fuerza eléctrica es más chica. Entonces, el campo que genera esta carga va a ser mucho menor. Sin embargo, si nosotros nos acercamos al punto donde queremos generar campo, si tuviéramos la carga de prueba puesta, esta fuerza que generaría la carga negativa con la carga de prueba sería mucho mayor. Entonces, en resumidas cuentas, chiquillos, el campo eléctrico va a ser la relación que existe entre la carga una carga que coloquemos en el espacio a una cierta distancia de un punto donde si colocáramos la carga de prueba generaríamos fuerza eléctrica entre los dos. Es decir, si nosotros tuviéramos una carga eléctrica por acá, más lejos, una carga puede ser una carga de signo positivo, pero otra carga de signo negativo, perdón, el campo eléctrico que generaríamos hasta ese punto P sería menor, porque si colocáramos otra vez la carga de prueba, habría fuerza eléctrica entre la carga de prueba y la carga negativa, pero como está más lejos, la fuerza eléctrica sería más chica. Entonces, para entenderlo de manera más fácil, nosotros nos imaginamos que el punto donde vamos a generar el campo es un punto imaginario, un punto P, que va a estar a una cierta distancia de nuestra carga eléctrica. Entre más lejos esté este punto, más chico va a ser el campo eléctrico, porque al alejarnos, si colocáramos otra vez la carga de prueba, la fuerza eléctrica entre más lejos es más chica, porque dijimos la clase pasada, que si la carga eléctrica es pequeña, pero si la distancia es muy grande, la fuerza eléctrica es muy pequeña. En cambio, si nosotros colocamos una carga eléctrica muy cerca del punto de generación del campo eléctrico, este campo sería muy grande. ¿Por qué? Porque al colocar la carga de prueba otra vez, haríamos una fuerza eléctrica más grande porque estarían separadas a una menor distancia. En resumidas cuentas, chiquillos, el campo eléctrico es una región del espacio donde generaríamos fuerza eléctrica y en que si estamos muy lejos de ese punto donde generamos el campo eléctrico, también sentiríamos una fuerza eléctrica más pequeña, porque nosotros ya sabemos de la clase anterior que a mayor distancia, menor es la fuerza, y a menor distancia, mayor. O sea, es una relación inversa. No está en la PPT, chiquillos, pero la unidad de medida del campo eléctrico también debemos recordarla. Es súper importante, chiquillos, que no se nos vaya a olvidar esta unidad. La voy a escribir al tiro para que no se nos vaya a ir. La unidad del campo eléctrico, chiquillos, corresponde nada más y nada menos que al Newton partido por Coulomb. Entonces, la unidad de medida del campo eléctrico va a ser Newton partido por Coulomb. La fuerza eléctrica dependiendo de la carga. ¿Recuerdan que lo habíamos dicho recién que esto iba a depender? Entonces, la unidad de medida del campo eléctrico es Newton partido por Coulomb, para que no se nos vaya a olvidar. Bien, continuamos. Entonces, resumidas cuentas, chicos, como acabo de decir, el campo eléctrico va a ser la interacción que va a haber entre una carga y un punto alejado de ella. Punto en el cual, si colocáramos la carga de prueba, generaríamos una fuerza eléctrica. Si estamos muy lejos de esa carga de prueba, de ese punto donde aplicamos el campo, la fuerza eléctrica que haríamos sería muy chica, porque entre más lejos, menos es la fuerza. Entonces, mantenemos las mismas reglas de el campo con la fuerza, es decir, a mayor distancia, menor campo. Entre más cerca estemos del punto P, que colocamos en la pizarra, el campo es mucho mayor porque haríamos después una fuerza mayor. Como que el campo eléctrico es lo que pasaría antes de colocar las dos cargas eléctricas que queremos trabajar. Algunas consideraciones, chiquillos, que debemos tener con esto del campo eléctrico son las siguientes.
La carga, es lo que acabo de decir, la carga de prueba es tan pequeña que podemos omitirla, pero donde la coloquemos, como lo vimos acá en la figura, pero donde la coloquemos será el punto de referencia para determinar el campo debido a la carga de aquí. Es decir, si nosotros no colocáramos la carga de prueba, da lo mismo, porque es tan pequeña que es omitible, puede que no da lo mismo, pero nosotros debemos recordar que si la colocáramos, haría una fuerza eléctrica con la carga Q. Entonces, ¿dónde debería ir la carga de prueba? Marcamos un punto de referencia, el punto P, y con él vamos midiendo la distancia a la carga eléctrica que le vamos a determinar el campo. A mayor distancia estemos del punto P, el campo es menor, porque sentiríamos en más lejos de ese punto una fuerza menor. Es como lo que decía al principio del calor. Si nosotros tuviéramos aquí en el punto P una estufa, entre más lejos estemos de la estufa, menos calor sentimos. O sea, menos se calentaría el cuerpo. La misma idea generamos en el campo. Si nos alejamos mucho del punto P, una carga muy lejana al punto P, sentiría menor fuerza eléctrica porque está más alejada del punto donde se genera el campo. Entonces, la mejor forma de entender esto es a través de esta analogía que hicimos con el calor. Entre más lejos estemos de una fuente de calor, menos nos vamos a calentar porque menos calor sentimos en ese punto donde se genera el calor. Ahí tenemos el ejemplo, chicos. Si se dan cuenta, ahí tenemos esta carga Q, la carga Q, que va a generar el campo, que va a generarse hacia el punto P, o desde el punto P. Vamos a ver al tiro que dependiendo del signo de la carga Q, que genera el campo, respecto al punto P, la dirección y sentido del campo es distinto. Entre más lejos nos coloquemos del punto donde generamos el campo, desde el punto P, de la carga, menor será el campo y viceversa. Entre más lejos, menos campo. Volvamos nuevamente a esta analogía que hicimos con respecto al calor. Entre más lejos estemos de la fuente de calor, nuestro cuerpo se va a calentar menos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la fuente donde se generaría el calor. En este caso, la fuente que generaría el calor sería el punto P del campo eléctrico. Martina, recuerden que estas clases se suben después a la plataforma, a YouTube con la PPT, para que no estén copiando todo. Por si se les falta algo, pueden volver después a revisarlo en la retransmisión de la clase que se hace vía YouTube, por si acaso. Porque decía la diapo anterior que podemos omitir la carga de prueba y en el punto donde debería estar, el punto P, es donde vamos a medir la distancia a la carga Q, donde generamos este campo eléctrico. Y entre más lejos estemos del punto P, más lejos estemos de este punto donde se generaría la fuerza eléctrica, este campo eléctrico, menor es el campo que sentimos. Volvemos nuevamente a recalcar esta analogía del calor. Si el punto P fuera donde está la fuente de calor, si nos alejamos de él, menos nos calentaríamos porque menos calor sentiríamos en ese punto, desde el punto P. El sentido del campo eléctrico, chiquillos, va a quedar determinado por la carga Q, porque como recordemos, en el punto P colocaríamos una carga de prueba que siempre es positiva. Es decir, el sentido del campo eléctrico va a quedar determinado por la carga lejana al punto P, porque si suponemos que en el punto P está la carga positiva, el signo de la otra carga va a depender si el campo va a atraerse hacia la carga de prueba o se va a repeler. Entonces, el sentido del campo queda determinado por la carga y la carga de prueba. Siempre positiva la carga de prueba. Iría en el punto P. Entonces, si la carga Q que genera el campo es positiva, el campo eléctrico se aleja del punto P porque estamos generando repulsión. Es decir, el campo se repele del punto P. Entonces, una carga positiva generaría un campo eléctrico positivo porque se repele la carga, eventualmente habría una repulsión en el punto P si estuviera la carga de prueba. Caso contrario, si la carga Q fuera negativa, el campo eléctrico apuntaría hacia el punto P porque si colocamos de nuevo la carga de prueba en el punto P, tendríamos una positiva y una negativa, por ende, se atraería. Entonces, nunca olvidemos que en el punto P habría, entre comillas, una carga positiva. Si tenemos lejana al punto P otra carga positiva, el campo se va a ir de P, se va a repeler por la repulsión. En cambio, si colocamos una carga negativa lejos del punto P,
tendríamos un campo hacia el punto P, porque se atraerían entre sí. Entonces, cuando hay una carga positiva genera un campo eléctrico que sale, una carga negativa generaría un campo eléctrico que vuelve al punto P. Como sale en la imagen. Un punto P, tenemos en el caso de la carga positiva, un campo que se aleja del punto P, mientras que si tenemos una carga negativa, generaríamos un campo que se acerca hacia el punto P. En la parte de arriba tenemos una atracción y abajo tendríamos una repulsión. Siempre, y siempre sin olvidar, que esto ocurre porque la carga de prueba siempre es positiva. Por eso ahí podemos hacer esta relación de atracción y repulsión. Como hemos dicho todo este rato, el campo eléctrico es, por así decirlo, lo que pasa antes de que se empiece a generar la fuerza eléctrica entre dos cargas. Por ende, de alguna manera debería haber alguna relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Además, como sabemos, ambos conceptos fueron definidos por Charles Coulomb. Por ende, él definió primero la fuerza y luego definió el campo. Entonces, encontró una relación que, a partir de la ley de Coulomb, permite establecer una relación entre la fuerza y el campo eléctrico, ya que ambos ocurren al mismo tiempo. Si estamos generando un campo eléctrico, sabemos que al mismo tiempo podremos generar una fuerza si colocamos dos cargas juntas o separadas. Así que Coulomb dijo que entre la fuerza y el campo eléctrico hay una relación entre ambas que siempre va a estar presente, porque cuando hay campo hay fuerza. Estos deben recordarlo. Siempre que hay campo eléctrico va a haber fuerza eléctrica o se va a generar fuerza eléctrica al mismo tiempo. Entonces, además de la expresión anterior que vimos de fuerza eléctrica, perdón, de campo eléctrico, vamos a tener otra que no va a depender de la distancia, sino que si conocemos la fuerza eléctrica y la carga que va a generar esta fuerza, podemos determinar el campo eléctrico. Es decir, tenemos ahora dos formas de determinar el campo eléctrico. Si sabemos cuál es la carga eléctrica que vamos a colocar en el sistema y a qué distancia está del punto P. O bien, podemos saber, si sabemos el valor de la fuerza eléctrica entre la carga de prueba y la carga que vamos a colocar, y conocemos la carga que vamos a colocar, también podemos determinar el campo eléctrico. Es decir, podemos determinar el campo eléctrico conociendo la distancia entre las cargas, o bien conociendo la fuerza eléctrica entre la carga y la carga de prueba. Cualquiera de las dos nos va a servir. Va a depender de los datos del ejercicio. En algún ejercicio nos van a pedir el campo eléctrico conociendo la fuerza entre las dos cargas, o bien vamos a pedir el campo eléctrico sabiendo la distancia entre el punto P y la carga que vamos a generar la fuerza después. Entonces, ahora tendríamos dos expresiones de que va a depender de los datos y de la información que nos den. Si nos dicen que el campo eléctrico está generándose por una cierta fuerza, nos vamos por esta. Si nos dicen que el campo eléctrico se está generando a cierta distancia del punto P, ocupamos la expresión anterior. Es decir, ya estaríamos en condiciones de manejarnos con dos expresiones para el campo eléctrico. Así que esa es la otra expresión, chiquillos, que tenemos de fuerza eléctrica. O sea, ahora tenemos dos formas de determinar el campo eléctrico, como les dije. Tenemos, por una parte, conociendo la distancia y la carga, conociendo la carga y la distancia de la carga, o bien conociendo la fuerza y la carga eléctrica que genera este campo. Tenemos dos opciones ahora entonces para determinar el campo. Va a depender de los datos que tengamos, cuál ocupamos, pero siempre recordando, a mayor distancia, menos campo, a mayor carga, menos campo, también. Al igual, chiquillos, que con lo que ocurría con la fuerza eléctrica, vamos a también aplicar aquí el principio de superposición, es decir, muchas cargas van a generar muchos campos eléctricos, y esto, chiquillos, va a generar un gran campo eléctrico.
Si hay más cargas alrededor del punto de referencia, o sea, más de una, como lo vimos anteriormente, aplicamos el principio de superposición, que nos dice, vean la siguiente imagen. Suponemos, chiquillos, que tenemos 3 puntos, tenemos 3 cargas, la carga 1, 2 y 3, que están alrededor del punto P que está aquí al medio. Cada carga va a estar a una cierta distancia del punto P. La carga 1 va a estar a una cierta distancia, la carga 2 también, y la carga 3 va a también estar a una cierta distancia. Considera, chiquillos, que esta flecha puede apuntar hacia la carga o hacia el punto P. Es lo mismo. El principio de superposición nos dice que si queremos sacar el campo eléctrico respecto a este punto P, debido a todas las cargas, simplemente sumamos los campos eléctricos. Es decir, calculamos el campo eléctrico que genera la carga 1 hacia el punto P. Generamos el campo eléctrico que genera la carga 2 hacia el punto P. Y calculamos el campo eléctrico que genera la carga 3 hacia el punto P. Las sacamos por separado, las sumamos y nos va a dar entonces este campo eléctrico total. Entonces, si sabemos todos esos datos, los calculamos por separado, calculamos los campos eléctricos por separado, siempre hacia el punto P, y eso nos va a determinar el campo eléctrico posible. Ojo, al igual que con lo que pasaba con la fuerza, no importa lo que ocurre entre las cargas 1, 2 y 3, importa lo que pasa hacia el punto P. Para ello, chiquillos, vamos a resolver un ejemplo resuelto. Vamos a hacerlo ahora para que les quede claro a todos, de cómo calcular un campo eléctrico en una situación, que dice lo siguiente. Determine el campo eléctrico en el punto P, en el origen del sistema, abajito, para las 3 cargas de la figura. Entonces, vamos a ir colocándolo ahí para que se vea bien. Ahí se ve bien. Parece que ahí estamos, ahí sí. Ocupando esa fórmula. Tenemos 3 cargas eléctricas, chiquillos. Vamos a ir anotando los datos acá al lado, para que no se nos olvide. Vamos a ir trabajando con ellos. La carga 1, podemos decir que es la carga A, por ejemplo, la carga A, vale menos 3 coulomb. La carga B vale, no, vemos al tiro que se me aparece un mensaje, vale 2 coulomb positivos. Y la carga 3, la carga C, vale menos 2 coulomb. Y la distancia al punto P, la distancia, vamos a colocarla aquí. Tenemos por otro lado, chiquillos, la distancia de la carga A, que sería 9 metros. Tenemos la distancia B, que sería 7 metros, si lo vemos abajo. Y tendríamos la distancia C, que sería 6 metros. Entonces tenemos todos esos datos. Y nos piden, chiquillos, ahí sí, nos piden el campo eléctrico debido a las 3 cargas sobre el punto P. Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos la fórmula de campo que vimos delante. La primera, porque tenemos carga y distancia, entonces podemos ocupar esa. Y vamos a determinar entonces el campo eléctrico para cada uno. Tenemos el campo de la carga A, sería la constante, que es 9 por 10 elevado a 9, por la carga, que vale menos 3, tiene que tener signo, porque no tiene valor absoluto, partido la distancia a la carga, al punto P, que sería 9 al cuadrado. Lo mismo hacemos con la carga B, y sería nuevamente la constante, que siempre es 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga, que es 2, dividido la distancia al punto, de esta carga al punto, que sería 7 metros, entonces, al cuadrado. Voy a agrandar, chiquillos, para que puedan ver el desarrollo en grande. ¿Lo tenemos, chiquillos? Ahí sí. Y la carga C también sería la constante por la carga, que vale menos 2, partido la distancia, que era 6 al cuadrado.
Entonces, podemos calcular cada una de esta manera y vamos a obtener entonces el campo de cada carga, que si después simplemente lo vamos a sumar. Entonces, la primera sería 9 por 10 elevado a 9, por la carga, vale 3, y eso lo dividimos por 9 al cuadrado, que es 81. Eso da 3,3 por 10 elevado a 8. Eso nos da la primera. Quedó mal escrito, lo vamos a escribir un poco mejor. Nos queda 3,3 por 10 elevado a 8. Ahí sí. La segunda nos va a dar 9 por 10 elevado a 9 por 2 dividido 7 al cuadrado. Nos da 3,67 por 10 elevado a 8. Son muros grandes. Un gran campo se está generando entonces ahí. Y la última sería 9 por 10 elevado a 9 otra vez, por menos 2 en este caso. Aquí arriba nos falta el signo menos. Y lo dividimos por 6 al cuadrado. Entonces nos da 5 por 10 elevado a 8. También con signo negativo porque es una fuerza, un campo negativo. Ahí lo arreglé, Jesús, perdón. Me había olvidado agregarle el signo. Tenemos entonces los tres campos eléctricos, menos 3,3, 3,67 y menos 5, todos elevados por 10 elevado a 8. Entonces, el campo total va a ser, sumar estos tres. Entonces sería el campo de A más el campo de B más el campo de C. Sería entonces, ponemos en paréntesis porque podemos dejarlo afuera, menos 3,3 más 3,67 más 5, todo por 10 elevado a 8. Estamos factorizando, por si no entendieron por qué. Factorizamos todo y lo tenemos juntito. Y al final era menos 5 porque la carga era negativa. Ahí sí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 3,3 más 3,67 menos 5. Entonces, ¿eso qué nos da? Menos 4,63, y todo esto por 10 elevado a 8, y la unidad de medida era Newton partido por Coulomb. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, chiquillos? Identificar bien cuál es el valor de cada carga con respecto al ejercicio. Ver las distancias de la carga, de cada carga al punto P, la distancia de cada carga al punto P, y luego ver también que no olvidemos el dato que tenemos. Como tenemos ahí la carga y la distancia, ocupamos la primera fórmula de ley de Coulomb. Entonces, la constante por la carga partido a la distancia al cuadrado nos da el campo de A, sin olvidar el signo. La constante por la segunda carga partido a la distancia al cuadrado nos da la segunda carga, el segundo campo. Y la tercera, la misma historia. Mantenemos la misma idea para todas. Profe, al ponerle la calculadora me da otro resultado. ¿Cuál podría ser mi error? Revisa bien este dato. Puede que por ahí haya un error. Entonces, puede ser el exponente, como pusiste el exponente también, José. Pero la idea es esa, chicos. Si hubiese algún error en el cálculo, quedémonos con la idea en el ejercicio. Puede que haya algún error en el cálculo, como lo calculé rápido, puede que haya aparecido eso, pero la idea es que quedan con la idea de que debemos sacar los campos para cada carga por separado y luego los sumamos. Y eso nos va a dar el campo total. Siempre deben recordar los signos, porque aquí no hay valor absoluto. Bien, chiquillos, eso es por hoy. Eso va a ser la clase de hoy. Es como muy parecido, los ejercicios para calcular estas cosas son muy parecidos a lo que estuvimos viendo en la clase anterior con campo eléctrico, o con fuerza eléctrica, así que si lograron comprender estos, los de ahora no deberían costarles para nada. Les voy a pedir, chiquillos, que
revisen como siempre el video cuando se ha subido al canal de YouTube, para que puedan revisar si tienen alguna duda, volver a ver la PPT también que va a estar subida, y estas clases, chiquillos, junto a la de la próxima semana, van a estar incluidas en la guía que viene. La próxima semana vamos a comenzar la clase repasando esto de todas maneras, para que si queda alguna duda todavía, y con eso vamos a trabajar después el siguiente concepto, que ya sería trabajo eléctrico, que es el siguiente concepto que vamos a ver, antes de pasar ya a otro tema de electricidad. Chicos, ¿alguna duda que haya quedado con los conceptos vistos en la clase de hoy? Para que vamos a ir revisándolas de inmediato. Ah, es que, chiquillos, puede que ustedes le den el 10 elevado a 8 porque yo les puse notación científica para que el número no fuera tan grande. Pero el número después ha quedado como 3,3 millones más o menos, algo así. O 3,3 billones, así como 330 millones, algo así daba más o menos. Entonces yo lo que hice fue transformarlo en notación científica para que quedara más pequeñito. Pero el resultado, si les da lo mismo, pero sin el 10 elevado a 8, con muchos ceros, está igual de correcto. Por si acaso, ese puede ser el error que el José y la Sofía estén encontrando. Es por eso, es por un tema de que quería achoclonar un poco los datos, y ustedes saben que también es más fácil también trabajar con notación científica. Ya recuerden, chicos, cómo ocupar el botón E de la calculadora que yo les enseñé. Así que eso, chicos, nos queda menos de un minuto para que terminemos la clase, así que para alcanzar a despedirme, cualquier duda que quede, chicos, vuelvan a ver el video, pregúntenme, y la próxima semana comenzamos con esto, para que quedemos con dudas inmediatas. Así que, chicos, espero que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir con esto de todas maneras, así que revísenlo bien para cualquier cosa con las dudas. Así que eso, chiquillos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien, chiquillos. Chao, chiquillos.